Buenas noches, ¿cómo están? Otro domingo que tenemos la oportunidad de encontrarnos. Qué bueno que estés ahí del otro lado, dispuesto para escuchar la palabra del Señor, pero también dispuesto a adorarle. Y pensaba cuando preparaba este tiempo en que hay momentos en estos días de tanta incertidumbre, de tantos cambios, de tantas prohibiciones, que no siempre tengo ganas de alabar y adorar a nuestro Dios. No sé si a ustedes les pasa. ¿Tienen ganas de cantar cuando se enteran algunas noticias? Yo creo que es natural que muchas veces nos sentamos desanimados, que estemos tristes, pero en mi experiencia, cada vez que igualmente he adorado al Señor en momentos de dificultad, me doy cuenta de que dejo de pensar en mis problemas, dejo de pensar en mí y empiezo a concentrarme en Dios, empiezo a concentrarme en el Creador, en este Dios que está al control de todo, este Dios que es el Rey del universo. Y cuando nosotros nos empezamos a enfocar en Él, empezamos a sentir su paz, su presencia y nos sentimos mucho mejor. Así que si en este momento vos estás un poco bajoneado, un poco triste, te invito a que puedas alabarlo, adorarlo, porque vas a ver que esto produce en nosotros realmente una transformación. Y el Salmo 34 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, no solamente cuando estoy contento, en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y el Salmo 42, el versículo 11 dice: pero no hay razón para que me inquiete, no hay razón para que me preocupe. Pondré mi esperanza en Dios, mi Salvador, y solo a Él alabaré. Que podamos en este tiempo centrar nuestra mente, nuestra atención y también nuestro corazón solamente en Dios y lo adoremos y lo alabemos juntos. ¿Cómo no he de alabarte si eres Rey de mi universo? El aire que me da vida y de mis gratos momentos. Eres mi luz del día, la razón de mi
145, los invito a que lo puedan buscar. En el versículo 1 dice: mi Dios y Rey, siempre te bendeciré y alabaré tu grandeza. Grande eres, Dios nuestro, y mereces nuestras alabanzas. Tanta es tu grandeza que no podemos comprenderla. Nosotros hablaremos del poder, belleza y majestad de tus hechos maravillosos, y los daré a conocer a mis propios hijos. Hablaremos de tu inmensa bondad y entre gritos de alegría diremos que eres un Dios justo. Dios mío, tú eres tierno y bondadoso, no te enojas fácilmente y es muy grande tu amor. Eres bueno con tu creación y te compadeces de ella. Que te alabe tu creación, que te bendiga tu pueblo fiel, que hablen de tu glorioso reino y reconozcan tu belleza y tu poder, que anuncien tus grandes hechos para que todo el mundo los conozca. Tu reino siempre permanecerá, pues siempre cumples tus promesas y todo lo haces con amor. Dios mío, tú levantas a los caídos y das fuerza a los cansados. Mis labios siempre te alabarán. La humanidad entera te bendecirá ahora y siempre. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia
a Dios por lo que nosotros somos, sino por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en nuestra vida, ¿sí? Lo exaltamos en esta noche. Señor, no hay otro nombre que merezca nuestra adoración. Y en medio de esta dificultad queremos exaltarte y dejar de pensar en nuestras dificultades, en nuestros problemas y poner nuestra mirada en vos. Que podamos descansar en tu presencia y también descansar en tus promesas. Amén.
el Verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, No hay otro nombre. Y ahora sí, vamos a disfrutar de escuchar la palabra de Dios en esta noche y que realmente nuestro corazón esté dispuesto a escuchar la voz de Dios. Buenas noches a todos. Hoy he elegido un título para una reflexión que lo he llamado Solamente di la palabra. Y esto lo encontramos en un pasaje de la Biblia, en el libro de San Mateo, capítulo 8, versículo 5, en donde Jesús tiene un encuentro con una persona. Y dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo.
solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Bien, aquí tenemos un relato que encontramos 3 personas en este relato. Uno de ellos es Jesús, el segundo es el centurión y el tercero es el criado. Pero si también este relato lo podemos encontrar en el libro de San Lucas, capítulo 7, versículo del 1 al 10, y donde vemos allí que este relato es enriquecido por otras circunstancias. Vemos en este relato que aparecen otras personas. Dicen que el criado hacía bienes, amaba a la nación de Israel y a su vez le había construido una sinagoga. De modo tal que los ancianos intercedieron delante de Jesús por la vida de este criado que era muy importante para el centurión. Pero también dice más adelante en el relato, esto lo encontramos en el capítulo 3, donde dice que envió unos ancianos de los judíos. Pero también en el versículo 6 del capítulo 7 dice, y el centurión envió a él unos amigos, diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Así que aquí en este relato encontramos que también había amigos del centurión que estaban intercediendo. Y por último, en el versículo 9 del capítulo 7 de Lucas, dice que al oír Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía. O sea que también había gente que estaba siguiendo a Jesús. El hecho que acabamos de leer ocurre en Capernaum. Capernaum era una de las ciudades de Galilea que estaba unos kilómetros de Nazaret, que estaba al costado del mar de Genesaret, de Tiberías, el lago de Tiberíades, y encontramos allí que este lugar era el lugar donde Jesús estaba residiendo, estaba allí ubicado, estaba predicando en las sinagogas y fuera de las sinagogas. Y dice que este lugar había elegido Jesús porque él ya había oído que Juan el Bautista había sido apresado. Y como todavía no era su hora, él tenía que seguir desarrollando su ministerio, el que había comenzado Juan el Bautista, trabajando y sobre el fundamento del arrepentimiento para poder acercarse al reino de los cielos. Así que Jesús seguía predicando, seguía sanando y su fama era difundida. Dice que le traían a los enfermos, le traían las personas, y dice que mucha gente, no solo de Galilea y de Decápolis, sino también de Jerusalén, de Judea, que también del otro lado del Jordán, toda su fama se había difundido. Esto provocaba un conocimiento general de la situación, así que ciertamente podemos tomar en cuenta que esta fama había sido descubierta por este centurión. Este centurión que dice la palabra que era un soldado romano, una autoridad militar que pertenecía al imperio romano de ese tiempo, que gobernaba todo lo conocido, y era de otra religión, pero sin embargo, por haber escuchado los milagros, acude a Jesús. Así que es interesante ver esto, porque
una persona que nunca había tenido una formación, si se quiere, en los conocimientos de la palabra de Dios, por todos los hechos que habían acontecido, hace que su fe se active, su fe se dispara. A partir de allí, él cree que el problema que tenía podía ser sanado, podía ser resuelto por la persona de Jesús. Así que él envía personas para que le ayuden en esto. Envía personas que lo reconocen, envía personas que son amigos. Y en esta circunstancia dice que se encuentra con Jesús, estas personas, y Jesús le llega también el mensaje de que él se sentía que no era digno de que Jesús entrara en su casa. Así que lo importante de todo esto es que no solamente acude, sino que también él se humilla a pesar de ser una autoridad de gobierno, una autoridad militar, a pesar de tener poder, a pesar de tener fama, a pesar de tener reconocimiento público de parte de la ciudadanía, de parte de los mismos judíos, él se humilla y reconoce que no es digno de que Jesús entre a su casa. Y en esta noche quiero también resaltar no solamente el acudir, no solamente el humillarse para poder acceder a Jesús y poder contar con una obra, con un milagro, con algo que es imposible para la vida de las personas. No solamente eso, sino que la fe. Dice que esa fe era tan grande que Jesús la resalta. Jesús reconoce esa fe. Y yo me imagino esa situación de Jesús dándose vuelta, hablándole a todos y diciéndole: créanme que en todo Israel no he encontrado tanta fe. Qué importante es poder acercarnos a Jesús con esa fe, con esa necesidad, pero creyendo de que Él es el único que nos puede ayudar. Dice la Biblia que Él es galardonador de los que le buscan. Y que la fe es creer en lo que no se ve, es creer en que las cosas ocurrirán. Y su fe se activó de manera tal que este hombre pudo acudir y pudo ir a los pies de Jesús, pidiéndole algo muy importante, que era que ayudara en esta situación a su criado. Ahora, no solamente del relato podemos encontrar que él puede pedirle a Jesús, sino que Jesús dice: yo iré y yo lo sanaré. La Biblia está llena de ejemplos en donde Jesús resuelve el caso afirmativamente. Resuelve por la afirmativa, diciendo: yo puedo hacerlo, yo quiero hacerlo. Pero muchas veces las personas son las que impiden que esto realmente ocurra. Muchas veces las personas somos los que no recurrimos a Jesús y no buscamos que Él nos ayude en los momentos de dificultad. Otro de los puntos que quiero resaltar en esta noche es: el centurión pide para otro. Él, posiblemente, de los dos relatos, no tenemos la certeza de que realmente él vio a Jesús. Tampoco tenemos la certeza de que Jesús se encontró con él, porque los relatos nos dicen que envió personas, que él acudió, que envió amigos, envió ancianos, y posiblemente no se vieron. Pero lo cierto es que este centurión pidió a favor de otro. Y el milagro ocurrió a la distancia. Fíjense que dice que entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Así que tampoco podemos encontrar del relato que el criado, tan importante para la vida del centurión, haya tenido un contacto directo con Jesús. Esto quiere decir que nosotros podemos ser intercesores, podemos rogar delante del Señor Jesús por la vida de otras personas. Podemos confiar en Él y esperar milagros.
aún a la distancia, esos milagros ocurrirán, porque Él es poderoso para hacer todo esto y mucho más de lo que nosotros creemos o entendemos. Y Jesús ve la fe, la destaca, y un hombre pide para otro. Ahora, uno de los detalles que me llama la atención es la relación que hay entre la fe y la autoridad. Otros no reconocían esa autoridad. Este hombre, dice, estaba acostumbrado a manejar autoridad, a tener autoridad, porque él dice, yo le digo a uno de mis soldados que vaya y él va. Yo le digo que traiga algo y él trae. Así que él estaba acostumbrado a trabajar con autoridad, porque dice, yo también soy un hombre que estoy bajo autoridad. Y esto es algo que llama la atención, porque aquellas personas que trabajan con algo que los identifica y los caracteriza, saben reconocer en los demás esas mismas características, esos mismos principios, esas mismas virtudes. Este hombre era un militar y trabajaba bajo autoridad. Y Jesús también tenía su autoridad. El soldado tenía una autoridad sobre los soldados, el jefe sobre los subordinados. Y Jesús tenía autoridad que él reconocía por encima de las enfermedades, por encima de las tormentas, por encima de las dificultades. Y aún después, en su muerte, también encima de la muerte del diablo, de Satanás, dice la palabra de Dios. Así que esto era reconocido por este soldado. Y qué interesante que es ver cómo esa autoridad que él estaba acostumbrado a ejercer, le hacía reconocer en Jesús y él pudo identificar que eso era lo que realmente él necesitaba. Alguien que tenga autoridad sobre la enfermedad o sobre toda circunstancia. Así que Jesús está por encima de todo y el centurión lo sabe. Y me hace acordar ese pasaje que dice en Efesios capítulo 6, versículo 11, que nos dice el apóstol Pablo, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y Jesús tenía autoridad sobre todo eso. Y Jesús tiene la autoridad. Así que Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y dice el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. Y el versículo 15 dice, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Necesitamos conocer esta autoridad de Jesús. Yo te pregunto, ¿es Jesús aquel a quien vos acudís en los momentos de dificultad? ¿Es Jesús a quien acudís cuando hay circunstancias de enfermedad, circunstancias adversas, económicas, adicciones, problemas en la familia, problemas con los hijos, problemas en el trabajo? ¿Es Jesús a quien acudís? La Biblia dice que Él tiene toda la autoridad por encima de todo. Y así como este soldado reconoció que Él tenía autoridad sobre sus subordinados, también reconoció la autoridad de Jesús sobre todas las enfermedades, todas las circunstancias. Si un soldado puede llegar a ser una persona que acude a Jesús, se convierte, es creyente, Jesús quiere sanar y puede hacerlo. Y la fe del centurión determina el tamaño del milagro que él recibe. Qué importante que es reconocer esto.
Solamente di la palabra, Señor. Solamente di la palabra, porque yo también soy persona que estoy bajo autoridad. Mi amigo, mi hermano, mi oyente, en esta noche quiero decirte que recibiendo a Jesús en tu corazón, teniendo a Él como el Señor de tu vida, dice que nosotros somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Y toda la autoridad de Cristo está en aquellos que son sus hijos, aquellos que son sus seguidores. Esta autoridad, por ser hijos de Dios, también tenemos este mandato de Jesús de ir, predicar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas. Y dice, y todas estas señales me seguirán, les seguirán. Dice, en sus manos tomarán serpiente, beberán cosa mortífera y no les hará daño. Echarán fuera demonios. De modo tal que toda esa autoridad de Jesús ha sido dada a sus hijos, ha sido dada a la iglesia. Y esa autoridad es hoy vigente todavía hasta que Él vuelva a buscar a cada uno de los suyos. Yo te pregunto hoy, ¿cómo es tu fe? Jesús puede decirte, conforme a tu fe te sea hecho. Jesús te puede decir, nunca vi en esta ciudad una fe tan grande. Yo te invito en esta noche a reflexionar sobre esto. Que acudas al Señor Jesús, que busques su presencia, que aquellos problemas, por más grandes que sean, puedas dejarlos a los pies de Jesús, puedas entregarle todas esas circunstancias, ya sea cualquiera que sea, por más terrible o más grande que sea. Dice que Jesús andaba haciendo sanidades y podemos ver que hay 3 tipos de sanidades, características. Sanaba a los paralíticos. Es la enfermedad más terminal desde el punto de vista físico. La persona paralítica en los tiempos de Jesús quedaba como muerto porque no tenía la posibilidad de recurrir o acceder a cualquier situación o necesidad. Dice que también curaba a los lunáticos, aquellos que tenían afectada la mente, que tenían afectado su espíritu. Y después también a los endemoniados, aquellos que no solamente estaban atormentados físicamente, sino también mentalmente y espiritualmente. 3 características de las enfermedades que Jesús sanaba. Pues bien, no hay nada que no pueda hoy, en este tiempo 2020, seguir siendo efectivo frente al poder de Jesús. Conforme a tu fe te sea hecho. Y solamente di la palabra. Y dice que el criado fue sanado aquella misma hora. Que el Señor te bendiga. Solamente di la palabra.